En este video les voy a mostrar las últimas palabras de algunos de los más grandes asesinos en serie. Les advierto que en esta recopilación solo van a encontrar sufrimiento y odio, además de perder un poco de fe en la humanidad. Una vez dicho esto, ahora sí les presento las últimas palabras dichas por 4 de los más grandes asesinos en serie. En el puesto número 4 tenemos a Amelia Elizabeth Deer. Nacida en 1837, fue una de las asesinas en series más prolíficas de la historia, asesinando infantes bajo su cuidado durante un periodo de 30 años en la Gran Bretaña victoriana. Formada como enfermera y viuda en el 1869, se dedicó a la cría de bebés, la práctica de adoptar bebés no deseados a cambio de dinero, todo esto para poder mantenerse. Inicialmente cuidó a los niños legítimamente, además de tener 2 propios, pero ya sea intencionalmente o no, varios de ellos murieron en su cuidado, lo que la llevó a una condena por negligencia y 6 meses de trabajo forzado. Luego comenzó a asesinar directamente a los niños que adoptó, estrangulando al menos a algunos de ellos y desechando sus cuerpos para evitar la atención. Mentalmente inestable, estuvo comprometida con varios asilos mentales a lo largo de su vida, a pesar de las sospechas de fingir, y sobrevivió al menos a un intento de suicidio grave. La caída de Deer se produjo cuando se descubrió el cadáver embolsado de un bebé en Támesis, con evidencia que la condujo. Fue arrestada el 4 de abril de 1896, juzgada por el asesinato de la pequeña Doris Marmont y ahorcada el 10 de junio de 1896. Sus últimas palabras, antes de la muerte, fueron las siguientes: "No tengo nada que decir". Quizás estas últimas palabras no te dejasen mucho que pensar, pero si te digo que en el momento de su muerte solo se le atribuyeron un puñado de asesinatos, y hay muchas posibilidades de que ella fuese la culpable de muchas más muertes similares. Y cuando te digo muchas, no me refiero a 50 o a 60, ni siquiera a 100. Me refiero a 400 o más muertes. En el puesto número 3 tenemos a John Wayne Gacy, el típico hombre carismático, esposo, padre, buen vecino, y que le gustaba disfrazarse de payaso para animar a los niños. El payaso Pongo se hacía llamar a sí mismo, y hacía acudir a festivales, desfiles y fiestas para niños. John Wayne Gacy, violador de niños y adolescentes, además de un asesino. 2 vidas, 2 personas en un mismo cuerpo. De niño, John era obeso. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, pero era castigado muy frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigar a su hijo pegándole con un cinturón de cuero. A sus 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él varias veces. John no pudo recuperarse de sus problemas y eso le afectó impidiéndole terminar sus estudios. En el año 1968 fue condenado a 10 años de prisión por agresión sexual a un niño de 15 años. Pero en el 1970, tras pasar 18 meses entre rejas, se le otorgó la libertad condicional. Entre el año 1972 y el 1978, John Wayne asesinó a 33 jóvenes y niños. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. En el año 1978, los padres de un niño desaparecido rastrearon las pistas que dejó su hijo, quien había ido a una entrevista de trabajo con un tal Gacy. La policía investigó atando cabos y este tal Gacy confesó el horror. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de desorden mental. Sin embargo,
Su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía problemas mentales. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron las siguientes: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. En el puesto número 2 de esta lista tenemos a Robert Alton Harris. Nacido el 15 de enero de 1953 y criado en un pueblo llamado Fort Bragg en California del Norte, fue un niño que sufrió de abusos y tuvo problemas con la policía desde los 10 años de edad. Estuvo involucrado en muchos crímenes y a los 13 años lo pusieron en detención por primera vez tras intentar robar un auto. Su madre lo abandonó a los 14 años y poco después fue puesto en detención juvenil tras robar otro automóvil. El 5 de julio de 1978, Robert y su hermano menor Daniel Marcus Harris se apoderaron de un automóvil ocupado por dos niños de 16 años, John Majewski y Michael Baker. Les ordenaron conducir a un área remota y luego los mataron. Después, los hermanos usaron el automóvil como su auto de escape cuando robaron un banco en San Diego. Fue arrestado menos de una hora después del atraco y acusado de asesinato, robo y secuestro. Uno de los oficiales que lo arrestaron, Steve Baker, era el padre de uno de los niños asesinados, pero no se dio cuenta de que la víctima era su hijo hasta más tarde. Harry fue declarado culpable y condenado a muerte el 6 de marzo de 1979. Después de una serie de apelaciones y suspensiones de su ejecución, fue ejecutado en la cámara de gas de San Quentin, el 21 de abril de 1992. Acusado de asesinato, secuestro, allanamiento de morada y robo, sus últimas palabras fueron: puede ser un rey o un barrendero, pero todos bailan con la parca. Y en el puesto número 1 de este top tenemos a Peter Kürten, o más bien conocido como el vampiro de Düsseldorf. A los 9 años cometió sus primeros asesinatos, cuando ahogó a dos amigos mientras se bañaban en un lago. Unos años después, fue contratado como perrero, donde experimentó, como él mismo denomina, el placer de torturar, violar y matar a perros abandonados. No fue el único caso en la vida de Kürten donde experimentaría experiencias sexuales y torturas animales. Sus violencias tendencias se fueron incrementando a medida que se iba haciendo mayor. Paralelamente, Kürten necesitaba trasladar esas experiencias sanguinarias de animales a humanos. El 13 de mayo de 1913, Kürten merodeaba una casa presuntamente vacía para robar, pero en ella se encontraba Christine Klein, una niña de 13 años que dormía en su habitación. Peter, tras comprobar que no había nadie en la casa, estranguló a la joven para terminar degollándola. En mayo de 1930, Kürten cometió el error garrafal que le acabaría condenando. Kürten engañó a Maria Budlik, una empleada doméstica, para llevarla a Grafenberger, un bosque de las cercanías. El malhechor estranguló a su víctima para agredirla sexualmente, pero la dejó con vida después de experimentar el orgasmo. Al marcharse el asesino, Budlik acudió a la policía, donde pudo dar información precisa sobre Kürten. Poco después, aparecería el retrato robot del hombre más buscado de Alemania. El 24 de mayo fue localizado y arrestado. Kürten confesó haber cometido 79 delitos, aunque sería acusado solamente de 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Peter Kürten fue ejecutado en Colonia el 2 de julio de 1931. La última frase de Kürten, casi coincidente con el estreno de la película Fritz Lang en 1931, demostró el alcance de su obsesión por la sangre y su atracción por la muerte. Dígame, cuando me hayan decapitado,
¿Podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre saliendo del cuello? Quedó en silencio y dijo: sería el mayor placer, para terminar todos mis placeres. Tras su ejecución, su cabeza fue diseccionada y momificada, y en la actualidad se conserva en el Museo de Wisconsin-Dells, en los Estados Unidos. Y así concluimos el video. No dudes en comentar o sugerir cosas. Te pido por favor que compartas este video en tus redes sociales, eso me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.